Bueno, como yo modero, me toca a mí iniciar la conversación. Nos vamos a repartir, la participación, y quiero iniciar yo con una pregunta, señor Lipovetsky, que tiene que ver con las dinámicas, con las fuerzas que estructuran nuestra vida actual. Una idea predominante sobre la economía de mercado, sobre el capitalismo, es que es un sistema que ha creado un mundo deshumanizado, frío, mecanizado y más propenso a crear fealdad que belleza. Pero en su último libro, que les menciono a ustedes, La estetización del mundo, usted intenta dar una imagen menos apocalíptica, más compleja, incluso paradójica del capitalismo a través de lo que usted llama el capitalismo artista. ¿Podría explicarnos de qué se trata esto? El capitalismo artista. Primero, muchas gracias por su invitación. Estoy encantado de este encuentro ante un público joven para quien el capitalismo artista va a representar los retos del porvenir. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta mañana. En este último libro traté de regresar sobre un estereotipo que es antiguo, por cierto, que data del siglo XIX, según el cual la edad industrial, el mundo de la máquina, destruye la belleza, destruye la sensibilidad, porque no fabrica más que cosas anónimas. El artesano desaparece en provecho de la máquina. Es el mundo de Charlie Chaplin. No hay belleza ahí. Los productos se parecen, son objetos estandarizados. Y la crítica siguió con los medios, el cine con sus series B, las películas de vaqueros muy repetitivos, y la tele, no hablemos de eso, con programas hechos únicamente para ocupar el tiempo, que se denuncian como siendo estúpidos, etcétera, etcétera. En el libro no he dicho que estas cosas no existen. Estas realidades existen, pero hay otras. Y hay otras realidades desde mediados del siglo XIX, desde que surgió el capitalismo industrial. Lo voy a hacer muy rápidamente porque el libro es grande, son 500 páginas. Voy a ser un poco rápido, pero es para mostrar la complejidad de las cosas. Donde las cosas empiezan a cambiar sensiblemente es en el comercio, en el mundo del comercio. A partir de mediados del siglo XIX están lo que los americanos llaman department stores, las grandes tiendas departamentales, que van a traer un cambio radical, un cambio tan radical que Zola lo usará para escribir un libro magnífico que se llama Para la felicidad de las damas. La revolución está en que la tienda, que por mucho tiempo era un lugar, era un bazar donde se ponían productos, la gente venía y compraba. Y Boucicault, que es el primero que lanza este proceso, va a transformar una tienda en una especie de templo, de iglesia de la belleza, con vitrinas, con escaleras, con cortinas, cúpulas de luz, maniquís que enseñarán los modelos, la decoración de las vitrinas exteriores,
la manera de iluminar por todos lados y que va a ser percibido por los parisinos, porque eso es alrededor de 1860, como una verdadera maravilla. Se le llamó la octava maravilla del mundo. Nadie había visto esto. Las tiendas antes no tenían ningún encanto. Tenemos un primer modelo para entender mejor, que va a que va a unir comercio y belleza. Business y seducción. El comercio es la puesta en escena. Y esto es una anécdota, pero les va a dar risa. Es la época en donde aparecen las primeras figuras de lo que se llama la cleptomanía femenina. No la de los pobres, es la clase media, relativamente acomodada. ¿Qué pasa? En francés dicen revientan, no pueden resistir las mujeres con todas estas cosas magníficas, estas vajillas, esos tapetes. Las mujeres no pueden, están atrapadas y roban. Lo que hace que va a haber en esa época los primeros escritos muy serios hechos por psiquiatras de la época que diabolizan la tienda departamental como un lugar de tentación. Los hombres tienen el burdel y las mujeres tienen la tienda departamental, porque allí su deseo está al máximo y bueno, no pueden y roban. La tienda departamental se vuelve un estímulo para el goce, para el deseo. Es visto como un lugar de belleza y seducción y va a ser copiado en el mundo entero. En Inglaterra, en Italia, en España, en Estados Unidos, por supuesto, que van a ser con verdaderos teatros en el interior. Voy a pasar rápido sobre esto, pero ven ustedes lo que sucedió. Tenemos una imagen del capitalismo que podemos decir manipulador totalmente, eso es otro asunto y hablaremos de ello, pero ya no estamos en una lógica de la industrialización modelo, la máquina, la fábrica, como vimos ayer en Fundidora, el mundo industrial que hace acero, las minas denunciadas por Zola. El trabajo es la mano, es el horror, es el infierno de la mina. Aquí es el paradise, el goce, el placer, la decoración. Esto es un ejemplo, pero hay mil otros. Ahí nace la publicidad moderna, con creadores que van a hacer afiches tan bellas que ahora están en los museos. Venimos a admirar los afiches de Mucha, de Toulouse-Lautrec, que son verdaderas maravillas. Aquí está de nuevo el matrimonio entre lo comercial y el arte, porque se trata de arte. Un afiche es un arte comercial, sí, pero un arte comercial no deja de ser un arte. Vamos a seguir hablando de esto después. Los muy severos dicen no, si el arte es comercial no es arte, esa es una posición, pero también puede tenerse otra posición, decir sí, es un arte específico, es un arte que es un arte comercial. Tercer ejemplo, el cine. Cuando me dicen que el capitalismo es incapaz de producir cosas estéticas, es una contraverdad manifiesta. Desde 100 años, el cine, que como lo decía Malraux, es a la vez una industria y un arte, no cesa de hacer soñar a las masas. Millones de gente han soñado ante relatos que hacen reír, que hacen llorar, que tocan nuestros sentimientos, que suscitan la admiración ante las bellezas de las estrellas, que son una creación total. Decir que el capitalismo entonces es incapaz de hacer esto es una contraverdad y habría
habría que mostrar cómo desde los años 20 el diseño transformó nuestro entorno cotidiano. Hay un debate ahí muy interesante porque en el siglo XIX había un conjunto de una escuela que eran de Ruskin y Morris, que eran enemigos de la máquina. Decía, la máquina no puede producir belleza, entonces ellos eran nostálgicos del artesanado. Pero había otra escuela enfrente de esta, es la que va a dar el Bauhaus, y ellos consideraban que lo que hay que hacer es una estética adaptada a la máquina. Tenemos que crear un arte, una belleza, estilo, con las herramientas de la modernidad y no estando en la nostalgia del pasado. Por supuesto, ellos fueron los que ganaron. Y desde entonces el diseño es capaz de producir cosas que pueden ser condenables, que ven mucha gente que ve el desperdicio en los empaques, productos vulgares, kitsch, pero al mismo tiempo es lo que también hizo soñar generaciones de personas. El carro, hay diseños magníficos, diseños de aviones y hoy aquí también el diseño de Apple con estos objetos magníficos, sensibles, que nos gustan, que uno quiere conservar consigo, etcétera, etcétera. Pienso que el capitalismo artista es una invención del siglo XIX, empezó muy chiquito, su reinado no cesa de crecer, pero eso no quiere decir que vamos hacia un mundo cada vez más bello, simplemente un mundo en el cual el mercado integra sistemáticamente el parámetro estético. No es lo mismo. Es un punto muy importante. Decir que hay estetización del mundo no quiere decir que vamos hacia un mundo hiperbello, cada vez más bello. No, no es cierto. Es simplemente que las industrias de consumo, que hablamos de estas, no hablamos de la finanza, las industrias del consumo integran el parámetro estético, graficadores, diseñadores, estilistas, gente de imagen, que están ahí para vender los productos. Pero decir que uno introduce el parámetro estético, eso es el principio, pero hay detalles. Y en los detalles hay dinero que invertir, hay riesgos. Se puede invertir mucho dinero o no mucho. Puede escoger tal arquitecto en vez de tal otro. Después, y después lo que ustedes saben, todos queremos cosas bellas, pero no tenemos suficiente dinero. Entonces, bueno, el pantalón no es lo que usted quisiera tener, pero bueno, después es una cuestión de grado que hace que efectivamente el capitalismo artista produce cosas que no nos satisfacen. Por ejemplo, los programas de tele, que no son el modelo absoluto de lo que podríamos llamar el arte y la estetización del mundo. Programas vulgares, aburridos, etcétera, porque hay cuestiones de inversión, de alternativas. Hoy en día el capitalismo entendió que para vender no se venden productos, se venden emociones. Estéticas. Estético está usado en el sentido griego, aistesis. Es la sensibilidad. Los mercados estéticos del capitalismo son mercados de la sensibilidad, no únicamente bello.
Una película puede mostrar cosas que no son necesariamente estéticas en el sentido del arte, pero que son muy profundamente estéticos en el sentido de que afectan a las personas, hacen reír, hacen llorar, etc. Y estamos ahora en la sociedad de hiperconsumo, sociedades en las cuales las industrias producen, comunican, comercializan y hacen que la gente consuma productos de sensibilidad, que a veces son puramente estéticos. Por ejemplo, la industria planetaria enorme de los cosméticos es una economía enorme que está menos con la sensibilidad que la estética propia, porque ahora ya es un poco complicado, porque ahora hay perfumes, está la cirugía estética, todos los sistemas para relajarse, para sentirse bien en su cuerpo, en su cabeza, etc. Todo esto son mercados fundamentalmente estéticos, y son estos mercados estéticos entre nos que mueven la máquina económica, porque hoy el crecimiento en los países desarrollados está llevada por el consumo de los hogares, y el consumo de los hogares esencialmente, ¿qué es lo que consumen? Productos, por supuesto, productos alimentarios necesarios a la existencia, pero en el mundo de hoy lo necesario, aparte un pequeño segmento que es el de low cost, de los productos discount, que son los más baratos, es una fracción limitada de... La gente no quiere eso, o quieren esto, pero combinarlo con otra cosa. El capitalismo artista estetiza el mundo, lo sentimentaliza, lo emocionaliza, y al mismo tiempo que cambia el mundo, nos cambia a nosotros. Nos ha cambiado, nos transformó en individuos estéticos, en consumidores estéticos, y más exactamente en consumidores transestéticos. Es decir, ¿por qué transestéticos? Porque el consumidor estético, eso nos hace pensar en el humanista que va al museo, que ve obras que lo elevan en una especie de sublimación pura, pero ahorita no es esto. El consumo transestético es la belleza, pero también es el cuerpo. Por ejemplo, voy a hacer deporte, pero para el deporte quiero estar vestido a la moda, y quiero tener placer, sentir mi cuerpo. Voy a escuchar música, pero al mismo tiempo voy a pasear a mi bebé en el carrito, lo que hacen hoy en día las mujeres. El comportamiento es de tipo transestético. ¿Qué hace el turista? El turista quiere olvidar los problemas del día, descansar, y al mismo tiempo quiere sentir el descubrimiento, los olores, los objetos que no conoce. Todo eso es sensible y estético, pero no es estético en el sentido del burgués o del mecenas, que veía en el arte una especie de sustituto a la religión. Ya no es esto hoy en día. Hoy los jóvenes, la gente manda fotos en Facebook, es una práctica estética, pero también hablan de ellos, comunican con sus amigos, todo eso queda mezclado. Y el mundo en el cual estamos, me parece,
queda muy bien, le queda muy bien el calificativo de transestético, porque no es una búsqueda estética hacia un ideal de desinterés, de pureza, como hubiera dicho Kant. No es esto. Más bien nos remite a la exigencia de una vida estética, de una vida transestética, que quiere decir una búsqueda de una vida con sensaciones, con emociones, con placeres. Entonces, por supuesto, esto cambia un poco el sentido que teníamos de la modernidad. La modernidad que se asimiló a menudo a una jaula de hierro, como decía Weber, con un hombre conformista, encerrado en categorías. En un momento esto sí fue la primera modernidad, pero pienso que la hipermodernidad es una lógica que favorece las lógicas transversales de cruce, de mezcla, incluyendo, para dejar las preguntas, porque hay muchas preguntas, cuando el ideal de vida se vuelve un ideal estético. Es un ideal, pero en la realidad, ¿qué ocurre? Nuestros ideales están en la realidad. No sufrimos precisamente porque no logramos realizar esos ideales transestéticos. Sí. Justamente en propósito de lo que usted estaba diciendo antes, citó a Kant. Attendez, je recherche mon Sí, entiendo. truc pour écouter. Perdón. Il est là? Il est là. ¿Se me escucha? Dans ce côté. Dans ce côté-là. Ah, voici. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, pardon. Por nada. En su libro yo leo esto, el nuevo espíritu del capitalismo centrado sobre la valorización de los placeres, jouissance, materiales, el hedonismo y el bienestar, de la distracción, divertissement, y de los placeres del tiempo libre, etc. Ahora que usted estuvo citando a Kant, justamente me vino a la mente el famoso párrafo 59 de la Crítica del Juicio, donde Kant dice que la gente que puede percibir una obra de manera desinteresada, y de eso se trata para él el gusto, luego también es más moral. En cambio, yo veo que aquí prácticamente tenemos una doble muerte del arte. El arte serio, con el conceptualismo, prácticamente es democrático y muerto, porque cualquiera que tenga media buena idea puede decirse artista. Y el conceptualismo ha literalmente matado hasta técnicas. Y luego con su postura sobre el hedonismo, que me parece excelente. La pregunta sería esta: ¿usted qué destino piensa que pueda tener el arte entendido a la manera tradicional? Pero disculpe, antes se me había olvidado, tenía que empezar con otra cosa. Su libro es extraordinario. Los tres que he leído responden a dos, creo, requisitos básicos para un pensador. Se entienden, y Schopenhauer decía que la honestidad del pensador es la claridad, y sus libros son muy claros. Y segundo, y para mí esto más vale como alabanza, justo como decía Spinoza, no hay que llorar, no hay que indignarse, hay que entender, y sus libros sí hacen entender, al punto que estoy esperando con ansiedad la traducción del último para darlo a mis estudiantes, 420 páginas, por amor al arte, que valen la pena, pues. Entonces la pregunta, ahora sí la repito: ¿qué va a ser del arte entendido a la manera tradicional si el arte ha muerto por doble partida? Gracias. Muchas gracias de sus alabanzas que me son muy queridos.
Oigo a menudo esta frase de Spinoza, que me parece de una sabiduría extraordinaria, lo que no quiere decir que no hay que juzgar, sino al final, cuando todo ha sido entendido, entonces uno puede juzgar, pero primero hay que entender las cosas. Es evidente, y su pregunta hace la transición perfectamente. No hablé mucho de sociedad estética, preferí transestética, precisamente por la referencia antigua, porque con Kant está la idea que el sentimiento estético o el juicio estético remite a algo puro, desinteresado. ¿Y eso qué quiere decir? Formal. Si uno juzga una obra de arte, un desnudo, un hombre va a ver un desnudo, es una bonita obra. ¿Es una obra bonita para Kant? Tal vez no, porque piensa en otra cosa. No piensa tanto, ve a la mujer guapa en la obra, pero de hecho dice, en mi cama estaría muy bien. O tal vez para decorar mi cuarto. Entonces no es desinteresado, no es un juicio estético. Y entonces para Kant esto no es puro. Sin embargo, todo lo que hace el capitalismo artista no tiene que ver con esta dimensión pura. Vemos forma, pero todo se mezcla. Cuando la forma pura del smartphone, del iPhone, de Apple es diseño puro, pero también hay juegos, hay música. No hay nada en el sentido kantiano del término. La hipótesis que se avanzó de transestético me parece una pista que puede ser muy rica para entender qué es esta mezcla hoy de admiración estética y al mismo tiempo de placer que tiene que ver con la vida. Hablaba de... Aquí todo el mundo entiende fácilmente. Vamos a tomar el deporte. En el mundo clásico, el deporte es el deporte y el arte es el arte. No hay ninguna relación entre los dos. Pero ahora es más complicado. ¿Qué hace ahora la gente que hace skateboard? Los jóvenes que se resbalan en las olas. Es muy magnífico, es muy estético, el gesto es esencial. Si el gesto no está bello, uno se cae, no hay misterio ahí. Entonces allí hay a la vez un performance que tiene que ver con el cuerpo y al mismo tiempo con la gracia, la belleza del gesto que se acompaña de... Entonces, en este momento, estamos en un universo, pienso yo, transestético. La gente que decora su casa van a IKEA a comprar cosas porque no están caras, van a recombinar su casa, lo hacen con gusto personal, es el gusto de ellos, es transestético porque tiene que ser útil, hay que ganar espacio, los niños tienen que poder jugar, pero al mismo tiempo tiene que ser bello, que uno esté contento de recibir los amigos en ese entorno. Todo eso queda mezclado. Regreso a la pregunta de fondo. Dediqué algunas páginas en el libro y que me hicieron sufrir algo. ¿Cuál es el lugar del arte en el mundo que viene, en el mundo del capitalismo artista? Si nos elevamos un poco, el arte desde principios de los tiempos, para simplificar,
es un arte al servicio de los dioses. El arte en las sociedades tribales o en la Edad Media son artes que están ahí para expresar las potencias, los poderes del invisible, comunicar un mensaje sagrado. Y en las sociedades antiguas, comunicar con los muertos o en una catedral, construir un lugar para celebrar al Señor. Es el arte y la religión están íntimamente imbricados, lo que hace que Hegel lo muestra muy bien. Las primeras figuras del arte no están ahí más que para expresar la idea religiosa de lo sagrado. Y hacia el Renacimiento, para ir rápido, hay un modelo un poco diferente que empieza. El arte se vuelve una manifestación al servicio de los poderosos, un arte cada vez más estético, con la voluntad de encantar, de seducir. Ya no están los castillos, sino palacios, de los cuales los italianos muestran el modelo, lugares agradables con jardines, con fuentes, estatuas, que son una verdadera estetización del paisaje y que seguimos admirando, pero que no es una estetización desinteresada, sino que permite a las clases nobles o a las cortes, los reyes, afirmar su poder. Y hay un tercer modelo que aparece moderno, el arte en el sentido estricto, el arte para el arte. Esto es una invención de los modernos. Había ya una expresión de eso con Baudelaire, Flaubert, con los avanguardistas, que consideran que el arte no tiene otra misión más que ser arte, y el arte es el valor supremo, y con algunos avanguardistas también lo ligan con la revolución. Pero dejemos esto, el arte por el arte se vuelve el valor supremo y que no tiene nada que ver con el mercado. Desprecio soberano de Baudelaire hacia los mercaderes, los filistinos, el éxito es despreciable. Con los modernos hay una ruptura mayor que se hace entre el arte puro y el arte comercial. Ya había el arte comercial, el vaudeville, el teatro burgués, donde se cuentan historias de vida familiar, gente que tiene amantes, todo el mundo se ríe, etc. Esto es un arte comercial. Pero para Flaubert o Baudelaire, eso es abyecto, no merece el nombre de arte. Un autor americano, Greenberg, en los años 50, va a continuar esto hasta los años 50. Dice, hay dos cosas, está el arte y lo kitsch, es uno o lo otro. Le kitsch, ¿qué es? Casi todo lo comercial. Va desde el cine a las imágenes de la publicidad, los pintores que copian un poco la realidad. Para él, el arte de vanguardia es la idea del arte puro, el arte abstracto. Para él no es un arte atractivo y que busca su propia esencia. Y hoy, frente a este modelo, creo que
Hay dos cosas que decir. Primero, el sistema va a ser atacado desde adentro. A partir de los años 60, por la corriente pop y en particular por Warhol. Él vuelve a mezclar las cartas, porque es el primero que se atreve a decir, soy un artista comercial. Entonces ahí, entonces ya no entra en el modelo, porque hasta entonces el artista era precisamente, se definía a sí mismo en contra de lo comercial, el odio del burgués, el odio del dinero. Tener éxito no es muy buena señal, es un culto romántico del arte como religión. Warhol no quiere la religión del arte, quiere ser célebre, quiere ser una estrella, es lo que le interesa. El arte como sí mismo, no. Él dice, el business es arte y el arte es business. Y lo que se requiere es ser una estrella. Y se rodea de estrellas, va a dibujar estrellas, incluyo el dólar, incluyendo objetos como la botella de Coca, Marilyn Monroe y Jacqueline Kennedy. Es un hombre obsesionado con el éxito, fascinado con los medios y que va a completamente cambiar el universo artístico. Prolonga el ready-made de Duchamp porque toma una caja de Brio, de una marca de detergente, la va a copiar idéntica, salvo que Duchamp se situaba fuera del mercado, en una lógica vanguardista, para denunciar el mundo del arte. Warhol no denuncia el mundo del arte, quiere hacer de sus obras bestsellers o estrellas. Eso es lo que buscaba y es lo que logró. Los niños de Warhol la hicieron bastante bien, porque ¿qué vemos hoy? Vemos que el mundo del artista, que era un mundo de vanguardista, ruptura con el mundo de los media y del dinero, es un mundo acabado. Hoy no puede abrir un periódico sin que le digan las sumas increíbles en las ventas en Sotheby's de tal o tal artista vanguardista, y lo que hace el valor de un artista es su precio de venta en las subastas. No se discute del estilo, sino, mira, subió a $3 millones la última venta, aquí o allá. Hay artistas como Jeff Koons o Diaban Hertz, que son estrellas, que venden en precios estratosféricos, que se desplazan en el mundo. Tienen como 100 personas que trabajan para ellos en sus factories para hablar como Warhol. Esto es a nivel del funcionamiento. A nivel del sentido ahora. A nivel del sentido, lo interesante es la gran paradoja que traté de subrayar en el libro. Durante siglos o milenios, el arte se enfoca a lo bello. Y luego, a partir de los vanguardistas y de los nuevos vanguardistas de Duchamp, por ejemplo, lo bello no es la meta del arte, para nada, ya para nada. Cuando Duchamp expone un mingitorio, por supuesto no es un objeto estético, no busca seducir, al contrario, y dice que toma los objetos los más indiferentes. La belleza, que era el ideal del arte, no es el arte, no es el ideal de los artistas vanguardistas. ¿Qué sucedió ahí? Podríamos decir, pienso que lo que los artistas abandonaron
lo tomó el mercado. Hoy es el mercado que produce cosas que nos remiten a la seducción. El arte seducía las capas cultivadas por el encanto, las emociones. Aquí, cuando vemos los happenings o las instalaciones, a veces se queda uno así dubitativo, no se entiende, no sabemos el arte digital, pues ¿qué quiso decir con esto? No es bello y no está hecho para eso. Pero cuando uno va a ver una película, va a llorar, le afecta y va a comprar un carro que se le hace bonito, y va a hacer viajes, y va a visitar tal cual, va a ir a un hotel, las tiendas, los bares, los hoteles se vuelven creativos, muy decorados, con concept stores. Todo eso es magnífico. Uno va en una galería de arte y, bueno, ve un montón de piedras o una raya. Esto es. Bueno, uno no entiende lo que sucede. ¿Qué ocurre? Pienso que el arte no tiene ya la función de revelar lo que era su meta, el absoluto. Como decía Hegel, en este plano sí podríamos hablar de una muerte del arte, pero es una muerte en lo pletórico, porque nunca hubo tantas obras, tantos artistas. Simplemente hubo, frente al arte, hay una banalización del arte. El arte estaba del lado de lo absoluto. Con Hegel decía, el absoluto era la religión, número 1, 2, el arte, 3, la filosofía. Y pienso que el arte ya no está del lado de lo absoluto. Se movió del lado en una suerte de banalización, un consumerismo que nos gusta o no, a veces bien, a veces no, pero que ya no traduce lo que Hegel decía ser la esencia del arte, es decir, una cosa esencial. El arte decía la verdad. El sentido del arte, decía Hegel, era la manifestación concreta de la verdad. La filosofía lo dice con palabras, el arte lo dice con las materias y los colores. Pero cuando vemos hoy obras, pedazos de papel, trapos viejos, no tenemos la sensación de lo absoluto ni de la verdad, sino un sentimiento un poco de una obsesión personal, de cualquier cosa. Yo diría de lo poca cosa. Alors, Hegel aurait raison en parlant de la mort de l'art. L'art a cessé de représenter nos besoins spirituels. Vous êtes d'accord avec Hegel? Est-ce que vous êtes d'accord avec Hegel? Estoy de acuerdo con Hegel, presentado de esa manera. Hace un diagnóstico formidable. Entendió que había una muerte, entre comillas, del arte antes que el arte estuviera muerto, porque cuando Hegel escribe esto, lo escribe a principios del siglo XIX. Sin embargo, el siglo XIX fue un siglo del arte puro,
vio la muerte del arte con 2 siglos de anticipación. Cuando lo escribió, el arte no era cierto. El arte puro, los vanguardistas, no era la muerte del arte. Incluso en el sentido hegeliano, como cuando tomamos a Mondrian o Kandinsky, no hacen cualquier cosa. Ellos piensan que descubren la esencia del arte. Hay una búsqueda de verdad con ellos, pero hoy en los happenings, en los performances corporales, en el arte digital, se tiene un sentimiento de un juego. Hay juegos de buena calidad, pero es ese sentido de lo esencial, de lo absoluto, que se desmorona. Y por lo tanto el arte se acerca a una forma de consumo. No es lo mismo, pero eso que hace que la gente visita las exposiciones relajados, tranquilos. Salimos del mundo religioso, del arte, y entramos en un ciclo del consumo, salvo para las obras consagradas, quienes, bueno, vemos a verlas, vamos a ver en el museo porque son parte de la historia. En la producción contemporánea, la noción de muerte del arte, como lo Hegel había visto, me parece muy justa. Y creo que en este plano hago un homenaje a Hegel. Gracias. El cuestionamiento que le voy a hacer la question que je vais faire au maître a la exposición que actualmente está en la Cineteca Centro de las Artes. Para quienes tienen oportunidad, esta exhibición se conoce como pantalla global. No es necesario que la hayan visto, inclusive los que no han tenido la oportunidad de ir a conocerla. En esta charla creo que va a ser muy interesante la aproximación que tengan a la misma. Es una aproximación entre un pensador contemporáneo como es el maestro Lipovetsky en colaboración con artistas visuales. Desde ahí la premisa se me hace sumamente interesante, la traducción del pensamiento hacia el hecho performático, porque la esencia de la exposición Pantalla Global es el protagonismo de la pantalla en la hipermodernidad, en los conceptos que ya he manejado, ¿sí? La exposición aproxima 6 conceptos de la pantalla global. La pantalla de la imagen del rostro o del Star System, posteriormente pasa a la pantalla como transmisora de lo histórico. Enseguida, estoy haciendo el recorrido virtual en mi mente, se pasa a lo que es la pantalla y su protagonismo en cuanto a lo que es política. Inmediatamente después hay un giro interesantísimo a la pantalla y el concepto estético del deporte y cómo lo ha transformado. Posteriormente se llega ya a una parte donde ha sido un poco más aproximado, que es la pantalla y el sentido de la publicidad y sus transformaciones. Enseguida hay una pantalla que se refiere a lo que son los excesos, dividido principalmente en 3 exposiciones, que es el concepto del porno y el consumo del mismo, el concepto de la violencia estetizada en el cinema principalmente, y el concepto del terror o el horror en lo que viene siendo la pantalla. Estas 3 pantallas del exceso producen realmente una catarsis en quien lo va a ver. Finalmente terminamos con la pantalla como vigilancia, que en lo particular se me hace la más aterradora. El horror no me produjo tanto como la pantalla como vigilancia. Lógico es, estoy más acostumbrado, estamos más acostumbrados a ver el horror, la violencia, el porno, que la pantalla que te vigila, real y sin filtros. Y es con la que uno termina. Al terminar el recorrido me surgió algo que
Quería preguntarte, Gilles, que se me hace que fue la reflexión total de pantalla global. Ahora la pantalla, además de ser Star System, de ser histórica, de ser publicitaria, de ser política, de ser excesiva, la pantalla pasa a ser una extensión del cuerpo humano. Levante la mano quien tiene una pantalla en su cuerpo. Por favor, sí. Más del 90%. Me hizo reflexionar mucho en ese sentido. La pantalla, en el hedonismo que hablas y que mencionas en el libro del capitalismo estético, este objeto que desde un punto de vista freudiano pasa a ser la dicotomía eros y tánatos y que cada quien puede tener. Por ejemplo, Giampiero estaba apuntando en una nota análoga. Si yo sacaba mi pantalla y hacía una nota, también el mensaje se podría haber malentendido, si estaba tomando una nota de lo que tú decías. Entonces, terminando, la pregunta un poco podría ser de esta manera, haciendo una metáfora de la referencia que hiciste del libro de Germinal, de Émile Zola, donde este personaje parisino llega al pueblo minero de Germinal y su sola presencia empieza a trastocarlo todo. La pregunta sería, ¿qué es de este objeto, como el personaje de Germinal que llega y que nos invade en la vida, este objeto excesivamente reproducido, mutante constantemente y con estéticas muy, muy variadas y mensajes? Esa es la pantalla que me dejaba, pantalla global, tan cercano. ¿Cuál es tu postura, tu visión en cuanto ya a la pantalla como extensión del cuerpo y del ser humano? Cuando vemos hoy, en particular los celulares, acompañan sistemáticamente nuestras existencias, podemos decir que es una extensión de nuestro cuerpo y más que de nuestro cuerpo, de nuestra persona, diría yo, porque en el celular no es tanto el cuerpo que se prolonga, sino las relaciones con el mundo, en lo que uno busca, las personas que van a contactar, la manera. Entonces todo eso es una extensión, sí, una extensión. La palabra extensión es interesante porque desde que se piensa sobre el hombre, siempre se definió la herramienta como una prolongación del cuerpo. Y el hombre se define por dos cosas, el lenguaje y la herramienta. Son los dos criterios que tienen los antropólogos cuando vemos huesos, estamos al principio de la humanidad. Si hay una herramienta, sílex, tallados, etcétera, son hombres. La herramienta prolonga el cuerpo. Podríamos decir, si el celular es el niño muy tardío de la piedra tallada, del pedernal, de las cavernas. La tecnología es diferente, pero tal vez es un poco diferente. Sería divertido ver el pedernal sirve para sobrevivir. La humanidad se adaptó a la vida con esto. El celular no tiene una utilidad inmediata para la vida. Remite a cosas mucho más, como usted lo dijo, de la distracción, de la información, de la conversación, de la música, de funciones lúdicas.
No solamente, por supuesto, uno puede trabajar, pero la parte de lo lúdico es considerable en esta extensión del cuerpo. Entonces ya no estamos en un cuerpo que está ahí enfrentándose con lo exterior, como con la herramienta primitiva, sino en algo que a la vez permite jugar y estar en relación con. Esto llama a numerosas reflexiones. La primera es la paradoja del individualismo. Por un lado, nuestras sociedades volvieron posible la autonomía de los individuos, porque cada vez hay menos controles de parte de los organismos colectivos, y al mismo tiempo las personas son extremadamente dependientes del celular, de la conexión con el exterior. Entre más el individuo se posiciona como autónomo, libre y tiene poder sobre sí mismo, y entre más es esto, más depende del exterior. ¿Por qué nadie me habla? Qué raro, no tengo muchos amigos. Eso lo angustia a uno porque se siente solo. No se soporta uno a sí mismo sin conexión. Recientemente se hicieron estudios en varios periódicos, encuestas, y se preguntó a personas vivir un día sin su celular. 1 de 2 dijeron fue el horror. Era el horror, el infierno. No puedo, no quiero continuar con la experiencia, con el experimento. No puedo vivir sin mi celular. El otro experimento con adolescentes duermen con el celular abajo de la almohada, o no lo desconectan, lo guardan a un lado. Ahí sí estamos en una extensión que traduce la extraordinaria necesidad de lo relacional. A menudo se dice que, y hablé de esto ayer rápidamente, se acusó a los medios de cortar la comunidad, como si la gente se pusieran a vivir en autarquía. Antes estaba la tele, la gente veía la tele, ya no salían en la noche, se quedaban encerrados en su casa, pero es exactamente lo contrario. Todo lo que acabo de mostrar muestra cuánto es grande la necesidad de estar en contacto unos con otros. La segunda necesidad, creo que hoy está la necesidad de contacto, de expresión. Nuestra herramienta primitiva no era una herramienta expresiva, sino utilitaria. Y nosotros, a través de la pantalla, tomamos fotos, decimos cosas, escribimos. Eso remite a funciones mucho más expresivas. Entonces, esta extensión del cuerpo, sí, pero es una extensión expresiva y comunicativa. Del público, a nosotros tres nos encantaría seguir la conversación y hacer nuestras preguntas, pero cedemos la voz a los estudiantes que tienen muchas preguntas y desgraciadamente nos vemos forzados a elegir algunas. Le pido a Jean Piero que elija alguna de ellas, sí, de las que hemos... De hecho, tengo una aquí. Sí, sí escucha, ¿verdad? Très bien, très bien. Tengo una pregunta aquí que de hecho es igual a una que le hubiera hecho yo, relativa a su libro que se llama El crepúsculo del deber, donde usted presenta, entre muchas frases interesantes, hay una que verdaderamente me ha dado escalofrío, donde dice que
literalmente, somos favorables a la idea de solidaridad si ésta no pesa demasiado directamente sobre nosotros. Oui. Y luego, en el libro relativo a la estetización del mundo, usted claramente habla de hedonismo, o sea, de gente inclinada a placeres inmediatos, que además tampoco son placeres intelectuales, como los que prometía la obra de arte en Kant. Entonces, este joven que pregunta, esta persona que pregunta y yo que estoy preguntando, me pregunto, ahora sí, ¿cómo puede ser usted optimista relativamente a la posibilidad de equilibrar el hedonismo? Porque usted dice claramente que, mire, el post-deber no es sinónimo de sociedades que comulgan con una tolerancia permisiva y que solo quieren promover derechos individuales. Ahora, a mí me parece que tiene usted razón, porque de hecho, de un lado hay mucho hedonismo y del otro, o sea, difusión del hedonismo, y del otro mucho moralismo, sobre todo, y sus libros hablan claro, sobre el tema de la defensa de la naturaleza. En otros términos, usted desprecia a los, más bien, usted no comulga, no está de acuerdo con los que piensan que este mundo es un desastre moral, porque a un inmoralismo corresponde un moralismo. Ahora, mi pregunta, y creo que también la de la persona que envió aquí la pregunta, es esta. A mí se me hace muy difícil convencer de cualquier actitud moral a un hedonista. Vamos a hacer un ejemplo breve y elemental. Yo sé bien que puedo dañar la naturaleza, pero si un daño que puedo hacer yo a la naturaleza, al ecosistema, puede complacer mi placer, pesa más del lado del placer que del lado de la moralidad. En otros términos, ¿qué demonios de moralidad puede haber en un mundo hedonista? Bien. Es todo. Espero haber interpretado bien la pregunta que llegó en el folleto. Gracias. Vaste question, parce que je vais prendre un peu de hauteur pour Voy a donner du sens. elevarme un poquito para dar sentido, una vista más desde Quand arriba. je parle depuis très longtemps, en effet, de société Hablo hédoniste, desde hace mucho de sociedad hedonista, estética, todo esto se mezcla. Siempre fue sensible al hecho que no es la totalidad de la sociedad. Está la versión lúdica, hedonística, distractiva, pero nuestras sociedades no funcionan únicamente con esto. Gracias a Dios, hay otros sistemas. Estas son las normas estéticas en el sentido amplio, en el sentido de Kierkegaard, el estadio de los placeres, de la inmediatez y de cierta manera el egoísmo. Pero en las sociedades, no hay ninguna sociedad que puede funcionar únicamente con estas referencias. ¿Cuáles son las otras? Primero está el trabajo, la eficacia, la salud, la educación, los valores morales. No es para nada lo mismo, para nada. Son otros valores, otros ideales. Y ahí está el problema, porque ¿qué pasa? Los conflictos, las contradicciones que cada uno de nosotros, ustedes, nosotros todos, permanentemente vivimos. Hablo de uno, dio usted un ejemplo, hoy tenemos un ideal consumista muy fuerte, la gente quiere viajar,
compran productos, están contentas, un nuevo celular, escuchan música todo el tiempo en su playlist, compran productos cosméticos, pero al mismo tiempo leen revistas y les dicen, oh, está muy mal esto para la huella carbono. Entonces en el cine, vamos al cine, agarro el carro, esto calienta el planeta. Entonces, ¿qué hacemos? Es solo un ejemplo. Hay actitudes diferentes. La gente la conciencia moral o ecológica gana y a veces, y no es la mayoría, bueno, nos las arreglamos con esto. Pero hoy día hay este desgarre y no va a cesar mañana, va a perpetuarse. Tal vez va a haber necesidad de imponerlo. En Londres, por ejemplo, ya no puede circular en carro en el centro de la ciudad de Londres para proteger el medio ambiente, o se va a pagar impuestos. Si la conciencia moral no basta, la ley lo haga, la ley tendrá que hacerlo. Y mucha gente, para satisfacer su conciencia moral, van a comprar productos bio de vez en cuando. Entonces, la comprensión del mundo en el que estamos debe pasar, esto es un punto fundamental, por las paradojas y los conflictos, no los conflictos que señalaba Marx. Tenía razón para mostrar que el sistema moderno era un sistema de contradicciones, pero estas contradicciones no son las mismas. Todavía existen un poco, pero hay muchas otras, muchas otras. Acabo de señalar una, entre hedonismo e ecología. Pero hay otros, mucho más importantes, entre la aspiración a vivir nuestras vidas como una obra maestra, con felicidad, con placer, y las limitaciones en la empresa, en el trabajo, porque hay limitaciones de tiempo, de resultados. Puede uno perder el trabajo. En una situación en la vida privada es el hedonismo, es la realización personal, y del otro lado es la eficacia. No es para nada lo mismo. Y cada vez nosotros en nuestras vidas tenemos estas contradicciones, porque vivimos cada vez más rápido y queremos hacer muchas cosas, pero también eso se enfrenta y golpea con lo que queremos vivir, con nuestra calidad de vida, con el gozo del instante, de no estar todo el tiempo apurado. Pero cuando uno vive en grandes ciudades, como en México, como en París, como en Nueva York, la gente está siempre apurada. Pasa uno tiempo en los transportes públicos, hay que hacer 1000 cosas a la vez. Ya no tenemos tiempo de saborear las cosas. Y la vida estética es saborear. No hay placer sin tiempo. El goce exige el tiempo. No puede uno hacer el amor rápidamente, si no, no está bien. No puede uno comer bien rápidamente, no es bueno. Incluso si uno fuma muy rápido, no es agradable. Se necesita un poco de tiempo. El tiempo es necesario para el goce. Pero la vida, tenemos una vida acelerada. Las mujeres en particular lo saben porque tienen varias vidas al mismo tiempo. La oficina, regresar a casa, ir por las compras, los niños, llevarlos aquí a los deportes, nunca paran. Es un management, es una gestión del tiempo, y eso se topa con el ideal de calidad en
término de goce del tiempo. Y esto todo el mundo lo vive permanentemente. Y entonces hoy hay gente que hace cruzadas de slow life, slow food, que quieren rehabilitar la lentitud necesaria a la felicidad, a la calidad de vida. Y el tercer ejemplo, puesto que era el sentido de la pregunta, está la estetización del consumidor, de la sociedad, pero felizmente los valores morales siguen ahí, desigualmente realizadas, por supuesto, a veces totalmente negadas, no niego esto, pero están ahí esos valores. Y tenemos muchas manifestaciones de ello. La gente se compromete en asociaciones, protestan cuando hay escándalos, hacen cosas de manera insuficiente, pero es la condición humana. No hay que creer que antes la gente era... no es cierto eso. La generosidad, estoy segura que hay tanta generosidad hoy que antes. Estoy convencido de ello. No creo a esta idea de un sistema que reseca el corazón humano y que se cierra a los demás. El problema es que todo el tiempo hay enfrentamientos, y estoy convencido que el mundo en el cual estamos tiene problemas, no porque la gente se ha vuelto egoísta, mala o centrada sobre sí misma, sino porque el mundo funciona con reglas difíciles como la eficacia, el mercado, y ahí efectivamente la noción de equidad, de compartir, no tiene su lugar. Las reglas del mundo son las que son duras, pero los seres humanos estamos dispuestos a hacer cosas como siempre lo hemos hecho en otras circunstancias. Por eso no soy pesimista. El mundo es duro, pero no es porque la gente no tiene moral y no. Esto no es cierto. Estos son palabras de los cuales podemos mostrar que la gente está dispuesta a hacer cosas si sienten que puede ser eficaz. El problema es que en el mundo en el que estamos, y esto es un gran problema, cada vez más tenemos el sentimiento que no tenemos mucho poder. Frente a las crisis financieras del capitalismo mundial, ¿cuál es nuestro poder? Soportamos las consecuencias. No es porque la gente es mala, es el sistema. El capitalismo loco que no es artista para nada. El capitalismo financiero no tiene nada que ver con el capitalismo artista. Son cifras, cálculos, hay inversiones, se vende, se compra. Es duro, no conoce la compasión, son nada más resultados. Pero ahí está la contradicción. Cada vez somos más sociedades individualistas, con el sentimiento que nosotros podemos hacer nuestra vida, manejarla. Tenemos el dominio de escoger, nos casamos, no nos casamos, compramos, no compramos, nos vamos de vacaciones, tenemos un niño o no tenemos hijos, nos volvimos libres para esto. Pero por otra parte, vemos que en las grandes masas este destino nos escapa. Y eso crea una ansiedad mayor respecto al porvenir, sobre el hecho que la sociedad que promete la felicidad, la calidad de vida, se enfrenta con realidad que las impiden. Tengo otra pregunta, pero bueno, yo quiero solo hacer una observación que me parece muy interesante, cómo usted, al igual que su maestro Tocqueville, es sensible a las paradojas y a las contradicciones de la realidad. Bueno, hay varias preguntas que están
centradas en la cuestión de la hipermodernidad, término que usted ha acuñado. Estas ideas sobre la hipermodernidad y la cultura mundo, porque bueno, es interesante cómo hay un poco una preocupación sobre si es posible tener una brújula. Sus ideas sobre la hipermodernidad y la cultura mundo nos hacen ver que el peligro al que nos enfrentamos hoy no tiene tanto que ver con el vacío, no tiene que ver con la censura, sino todo lo contrario, con el exceso, la infinita gama de posibilidades que nos ofrece y la desorientación que nos provoca. Estamos en un contexto universitario, hay muchos profesores, hay estudiantes. ¿Qué retos plantea este mundo hiper a la educación de hoy? Estoy de acuerdo para decir, escribí un libro, La Era del Vacío, pero no es el vacío lo que nos causa problemas en nuestra vida. No es el vacío, es la demasía, el exceso. La gente se inquieta ahora, por ejemplo, y era otra contradicción, por cierto, entre el hedonismo y la ansiedad sanitaria. La gente dice, esto es bueno para la salud, pero hay mucha información, muchas normas para administrar todo esto. Internet nos da acceso a un número ilimitado de fenómenos, de información, de imágenes. Y como profesores todos tenemos el sentimiento que ha creado esto un efecto perverso, el copy-paste, por ejemplo. Porque es muy fácil, se toma, copiamos, mezclamos. Me parece que en los sistemas educativos desde Gutenberg son sistemas fundados sobre la memorización. Había que aprender las cosas para poner orden aquí, cosas importantes, y crear una cultura para que los jóvenes puedan tener referencias. Frente a esto hay un conjunto de gente que dicen que ya no es necesario, porque con un clic en 10 segundos tenemos la información que queremos. Es cierto que antes los jóvenes aprendían todos los ríos de Francia, a qué altura tenían las montañas. Ahora todo esto está inmediatamente no es vital saberlo. Tal vez hay que calmarse un poco, porque entonces, ¿de qué tenemos necesidad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Porque entonces basta con hacer una búsqueda en Internet y tenemos la respuesta. Por supuesto que así no funciona. El pensamiento no es preguntas y respuestas. El modelo pregunta y respuesta es un juego. Como con los niños, había juegos así, se hacía una pregunta y una respuesta, ganabas o perdías. Es un juego, porque el pensamiento, por supuesto, está en la respuesta, pero ¿qué se hace con esa respuesta? Es el sentido que se le da a la respuesta. ¿Cómo lo vamos a poner con el resto? Entonces pienso que necesitamos reconstituir en el sistema educativo algo como lo que antes era la cultura general. Por supuesto no de la misma manera que antes, pero algo así, que sería como qué. Yo diría una cultura de historia, no de detalle, con las batallas y los reyes, no.
Mais comment imaginer quelqu'un Pero ¿cómo imaginar a alguien sin grandes referencias, sans essayer de sin tratar de entender las grandes etapas de la historia humana, a todos los niveles, en literatura, en arte, en la tecnología? Si vous voulez, à mes yeux, c'est un énorme travail. Es un trabajo enorme porque no sabemos hacerlo, ¿eh? Le 21e siècle, El siglo XXI no será simplemente una pedagogía enfocada hacia los alumnos o los estudiantes. ça sera surtout Será sobre former les todo professeurs. formarlo a los maestros. Et ça, c'est pas évident. Y eso no Parce es qu'on algo sait pas evidente, nous-mêmes comment. porque no sabemos cómo. Moi, je pense, par Yo exemple, pienso qu'on a un premier, que il y aurait des tenemos, premières choses à faire. habría cosas que hacer en primer lugar, y se están empezando a hacer. C'est que dans la communauté internationale, En la comunidad internacional, de los intelectuales, de los profesores, on connaît quelques-uns, il y en a beaucoup, se qui conocen, sont des excellents professeurs. se conocen algunos que son excelentes profesores, que tienen capacidades formidables de síntesis, capacidades de presentar de una manera sencilla las cosas fundamentales. C'est un art, ça. Es un arte. Pas tout le monde est capable. No todo el mundo es capaz de Moi, hacerlo. j'ai été longtemps Yo fui por mucho tiempo consejero pedagógico y puedo ver cómo los jóvenes conocen cosas, pero están perdidas, no se le entiende nada, está todo mezclado. Conocen, tienen conocimientos, pero no saben presentar, no saben hacer la distinción de l'important entre lo importante y lo secundario. essentiel. Eso es esencial. Qu'est-ce qui est essentiel? ¿Qué es lo que es esencial? On ne peut pas le décréter comme ça, c'est pas... No es algo que se pueda decretar así, como un presidente de la República que lo diría. C'est empiriquement. Es empíricamente que se podrá hacer si Dans les universités, en las on universidades, constitue en une el sorte de porvenir, banque, se hace una especie de banco de de lecciones faites par les meilleurs hechas dans le monde entier. por los mejores maestros en el mundo entero. Y es copiando a los mejores que podemos progresar. Así, siempre ha sido así. Hay que ser empírico, esto no es teórico, no es teórico. On le sait que la pédagogie, Se sabe l'art, que la pedagogía, el ça arte, tient à une personne, ça tient tiene que ver pas con una simplement à des persona, règles no abstraites. son reglas abstractas. Donc, nous avons par les moyens aujourd'hui d'ailleurs Tenemos los de- medios de l'écran, hoy, des precisamente con la possibilités pantalla, formidables de stocker, de almacenar, podemos d'avoir des almacenar cours, y d'avoir des tener leçons lecciones, qui pourraient cursos aussi que aller podrían à estar des gens considérables presentadas a unas dans grandes toutes les matières. cantidades de gente en todas las Et materias. surtout qui Y s'adresserait sobre todo que se d'abord dirigirían aux primero a avant los même les maestros étudiants. antes que a Parce los que c'est les estudiantes, professeurs qu'il porque faut son los former. profesores los que hay que Le formar. destin de l'avenir, El il est là. destino del porvenir está ahí. Donc, je pense que nous avons un énorme Pienso travail que à tenemos faire, un qui enorme se fera trabajo pas que de hacer, manière, que no se hará de una manera así solo en su mais je pense rincón, que c'est une voie complète. pero pienso que es un camino que podemos explorar. Todos hemos conocido maestros extraordinarios y otros que lo son mucho menos. Dicen, ¿qué es esta clase? No sirve para nada, no aprendemos nada. Así es. Et on a tous en souvenir Y un todos ou nos deux acordamos de professeurs uno o dos qui nous ont maestros marqués. que nos marcaron. Et celui-là, on n'oublie pas. Y este no lo olvidamos. Celui-là, Este il vous a marqué, c'est comme nos ça. On a marcó. tous Así cette es. expérience. Todos hemos tenido esta experiencia. Pourquoi on ne tire pas les conséquences? ¿Por qué no sacamos las consecuencias de esto? C'est ça qu'il faut faire. Esto Moi, es lo que hay que je suis hacer. pour un travail de terrain, un Estoy a travail favor de un qui est modeste trabajo devant de l'empirisme. campo, Je ne crois pas empírico. aux grands No discours, creo en los grandes discursos pédagogiques. pedagógicos. Parce que c'est encore une Porque fois, otra vez, on le sait depuis y Platon. lo sabemos desde Platón, Platon, il n'y a pas de Platon Platón, s'il n'y avait pas eu Socrate. no hubiera Platón si no Platón hubiera était existido Sócrates. subjugué par Socrate. Platón estaba subyugado por Sócrates, por el Parlait, poder en train de parler. de Sócrates cuando On est comme hablaba. si on avait Si tuviéramos des vidéos de los Socrate videos de Sócrates hoy, parler à Athènes. hablando en Atenas, Fabuleux. sería fabuloso. Et on peut le faire. Y lo podemos hacer hoy, On peut le faire. lo podemos hacer.
Para la educación, entonces, es muy modesto lo que digo, pero pienso que los mejores investigadores tienen una capacidad de hacerse tomar una cierta perspectiva de su disciplina. Saben presentar las cosas, no todos. Puede uno ser un gran investigador y un mal profesor, pero a veces también pueden ser buenos profesores. Una capacidad de facilidad en de su materia puede suscitar entusiasmo, pasión. Primero hay que crearla con los maestros antes de con los alumnos. No hay pasión en los alumnos si no la hay en los maestros. Bueno, voy a intentar resumir 5 preguntas que tienen que ver con el proceso de creación de arte. Presupongo que son artistas los que hacen las preguntas en distintas vertientes, sea literatura, arte plástico, arte digital, y el extremo que plantea el maestro aquí y la mesa en cuanto a la experiencia transestética y el consumo, en el sentido de dónde queda, mencionan varios de ustedes, el impulso individual por crear algo y en esta transestética, cómo es moldeado ese algo, ya sea conceptual o ya sea comercial, por el espectador. Leeré finalmente esta parte, dice: si el sentido catártico que el arte le otorga al hombre, finalmente por medio del sentimiento ha sido perdido por la existencia transestética, esta es una afirmación que hace la persona que pregunta, cuestiona finalmente, ¿dónde queda la verdadera liberación humana, tanto para el creador como para el espectador? Es un regalo. La persona con Principalmente es confrontar cómo desde la perspectiva transestética se puede entender, se puede juzgar al creador que decide hacer algo muy conceptual o algo muy comercial, y cómo se puede ver bajo este filtro de la transestética al consumidor de arte. No estoy muy seguro de haber comprendido todo el sentido de la pregunta. Lo que yo puedo entender, hay un lado positivo y un lado problemático. El lado positivo es cierto que hoy es cada vez más interesante de plantear el problema de la creación en términos de catarsis, de libertad individual, no la libertad en el sentido de contra la censura, sino cada vez hay más gente que tiene inspiraciones para crear. ¿Cómo interpretarlo? Buscan la gloria o el dinero, tal vez. Pero para muchas personas es el momento en que hacen algo que les gusta, algo que hacen sin una obligación o limitación exterior. Entonces, libre, porque uno está en el trabajo, en la oficina, uno hace un trabajo que es obligatorio. No puede, uno no está obligado a hacer tal cual cosa. Si usted escribe una novela, un poema, si dibuja, si usted se hace una video o una acción, corresponde a algo que es estrictamente personal y que remite a algo como una expresión de sí mismo, en el cual las personas reencuentran una especie de felicidad, que es la felicidad de hacer algo a nuestro ritmo, según uno mismo. Por supuesto, el segundo punto que me sugiere la pregunta es que a menudo tenemos el sentimiento que esta catarsis se dirige más y a veces únicamente al que la hace
que al consumidor. Es un poco el drama de numerosas obras de arte contemporáneo. Sí, seguramente corresponde a algo para la persona que hizo esta obra, pero uno se queda totalmente exterior a esto. Remite también a la pregunta de hace rato. A menudo tenemos el sentimiento que cuando el arte antes tocaba las cosas esenciales de la vida, ahora ya no toca más que las cosas que no tienen ningún interés, y que caímos en la gadgetización de las cosas, no responde a nada vital en nuestra vida. ¿Cómo hacerle ahí? Pienso que es una pendiente, la fase negativa, digamos, de nuestras sociedades, que hace posible la creación sin ninguna formación. Todo el mundo puede expresarse. Por un lado está bien, pero el otro es el precio de muchas cosas que bueno, de acuerdo, pero no nos afectan, no tocan nuestra sensibilidad. Y finalmente, tercera reflexión que me trae esta pregunta en relación con el transestetismo. Entonces, en el arte puro, el resultado no siempre es convincente, y a veces en los ámbitos que se ligan, que se mezclan, vemos cosas más modestas pero que tienen mucho interés. Por ejemplo, en la moda veo mucho. Antes la moda era únicamente algunos grandes creadores parisinos que todo el mundo copiaba. Hoy en día hay fashion weeks en el mundo entero, con jóvenes que hacen sus colecciones. Hay bolsas, sombreros, zapatos, joyas, un montón de cosas que hacen cosas nada mal. No es arte que va para la eternidad, pero bueno, el arte para la eternidad, después de todo, eso puede ser discutible. Si tenemos una sensibilidad barroca, lo importante es el instante, no la eternidad. Bueno, esto es una gran pregunta, pero pienso que en los ámbitos transestéticos, a la vez la ropa, la moda y todas estas cosas, me impacta ver muchas cosas muy creativas, interesantes, y en los objetos decorativos, en la decoración de la casa hay una gran búsqueda que se hace, y donde yo veo una mejora con respecto a lo que había antes. La gente era muy conformista, había normas en los grupos sociales, había que vestirse de tal manera, decorar la manera de tal manera, había normas muy estrictas. Hoy la gente es mucho más libre, lo que permite más cosas. En la música también. La música permite a mucha gente hacer que a uno le gusta o no, pero bueno, igual para la fotografía es increíble. Las centenas de miles de gente que se han vuelto fotógrafos. Bueno, entre todo esto, lo importante es... No quiero aportar un juicio cualitativo, porque entonces no podemos juzgar, pero bueno, la escuela tiene un rol que jugar, un papel. ¿En qué sentido? No voy a entrar en el detalle. Hay un punto que me parece esencial. La escuela no está ahí para acompañar simplemente, está ahí para aportar otra cosa con respecto a estos deseos de expresión. ¿Qué cosa? A través de la pedagogía, de la relación con el maestro, está ahí para estimular la exigencia.
C'est tout. Eso es todo. L'exigence. La exigencia. Nous avons pas à changer les gens. No tenemos que cambiar a las personas. On est des libéraux. Somos liberales. Les gens ont le droit de vivre comme ils veulent. La gente tiene derecho de vivir como quiere y puede Mais hacer lo que nous quiere. avons une fonction. Pero tenemos una función. Fais ce que tu veux, Haz lo que quieras, mais fais-le le mieux possible. pero hazlo lo mejor Fais-le posible. avec, Hazlo en disant je peux faire mieux. diciéndote, puedo hacerlo mejor. Si nous arrivons déjà à ça, Si logramos, si logramos esto, tu dois faire ça. no se trata de Ça, decir tú c'est- debes hacer esto. ça ne correspond plus à Esto l'époque. no corresponde a On nuestra sait plus época. ce qu'il faut faire. Ya no sabemos decir qué es lo que hay que hacer, pero la Elle est là escuela pour está ahí faire en sorte que l'homme para que el peut hombre toujours faire mieux, toujours, pueda siempre hacer mejor, dans tous les domaines. en todos los ámbitos. Alors, c'est ça. Entonces, Dès qu'on va à l'école, tan à pronto partir de como 5-6 uno ans, va a la escuela a los 5 o 6 nous años, tous, les professeurs, todos nosotros, nous los devons maestros, avoir en debemos tête ça. tener en la Aider cabeza les esto, gens à avoir ayudar une exigence a las par personas a rapport tener à una eux-mêmes, exigencia par con rapport à respecto eux-mêmes. a ellos Après, mismos, a ellos mismos. Después, bueno, harán, no importa. Mais si nous avons, nous, Pero une si éthique nosotros tenemos aujourd'hui, una ética avoir hoy, un monde si de tenemos que liberté, tener una de faire ética en beaucoup un de mundo de choses, libertad, moi, j'aimerais celle-là. yo escogería esta. Parce que ça, c'est la condition du progrès. Porque esa es la C'est la condición condition del pour que les progreso, gens après condición para que se las disent, personas oui, luego digan, c'est pas mal, sí, esto no mais está nada franchement, mal, pero je pense que je dois faire mieux. pienso que debo Eh bien, hacerlo ça, c'est mejor. bien. Esto está bien.